Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, es curioso de Mar que este tema que se pone ahora de manifiesto ya había sido mencionado un año atrás y no había pasado absolutamente nada. Me refiero al tema del robo del petróleo del oleoducto Caño Limón Coveñas y al petróleo que viene de contrabando de Venezuela para ser exportado como petróleo colombiano. ¡Qué horror! ¡Qué horror! De Mar, con esto no hay que tener contemplaciones, ¿verdad? Pues es como corresponde, doctor Fernando, que se llegue al fondo del asunto porque en la investigación, menos lo que ha podido revelar algo de la prensa investigativa en Colombia, han logrado determinar que inclusive los terroristas del ELN hacen parte de ese cronograma, de ese flujo de criminalidad que permitía extraer petróleo del oleoducto Caño Limón Coveñas, que pinchan con tanta frecuencia estos terroristas del ELN y causan desastres ambientales, como del ingreso de petróleo desde Venezuela, por supuesto, para legalizarlo, haciéndolo pasar como petróleo colombiano. Lo cierto es que el reflector sobre el asunto lo puso el presidente Gustavo Petro, y pues ha dicho él que es uno de los mayores robos al Estado colombiano, y los delincuentes, también dijo él, era gente de bien de los sectores más pudientes del país. Mala noticia, por supuesto, una cosa de estas. Hasta ahora lo que se sabe, doctor Fernando, es que el próximo 3 de octubre está citada una audiencia en un juzgado penal del circuito especializado de Barranquilla, donde se busca la imputación de cargos por concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado a 17 empresarios que estarían ligados a cerca de 40 empresas que aparecen en ese expediente. Ya el 19 de mayo pasado se incautaron de 1,3 billones de pesos representados en barcos, edificios en Cartagena, carros de lujo, lotes, casas y bueno, un centenar más de propiedades en por lo menos 5 departamentos del país. Tremendo escándalo con el que estaban desangrando Ecopetrol. Se trata de 80 millones de dólares en petróleo que se habrían robado de la gran empresa colombiana Ecopetrol. Se hace también la pregunta si desde Ecopetrol no habría también complicidad con Sí, estos criminales. uh-huh. Lo Sí, que no es imposible, ¿no? sí, hay una línea de investigación para determinar si había complicidad al interior de la compañía Ecopetrol. Y esto toma hasta el 3 de octubre. Sí, No señor. no es como muy lento el proceso. Como todos los procesos en Colombia, ¿no? Recuerde usted que el mejor abogado penalista de Colombia se llama vencimiento de términos, así que no sería la Aquí a excepción. propósito, por vencimiento de términos quedan en libertad varios de la primera línea. Vencimiento de términos. Qué abogado tan eficaz, ¿no? Sí, señor. Y primera línea, doctor Fernando, en Cali, donde estos sujetos quemaron, torturaron y asesinaron a miembros de la policía, y se trata de nueve sujetos de la primera línea que simplemente quedan en libertad, a pesar de homicidios y secuestros en su contra por hechos relacionados con lo que llamó Gustavo Petro el estallido social, y que ha dicho la senadora María Fernanda Cabal reiteradamente se trató de una toma guerrillera en el año 2021. Muy bien. Y quedan en libertad 9 de esos integrantes de primera línea por vencimiento de términos. ¿Y no hay un Sí. castigo para los jueces que lo permiten? Porque esto es en complicidad con los jueces. Esto es simplemente deje pasar el tiempo y yo le arreglo el problemita acá por dentro. Vencimiento de términos. Se fue para la casa. Imagínense, si el proceso no caminaba con el delincuente en la cárcel, ahí listo para que le pidan más declaraciones, para trabajar eficazmente ese problema, con el delincuente libre, pues no hay caso ninguno de que el proceso continúe. Y es que no hay derecho. Pasaron 333 días
desde que la fiscalía radicó el escrito de acusación y al momento pues no ha empezado el juicio y por esa razón pues quedan en libertad. Demar, ¿cuánto subió el salario mínimo en Colombia en este último año? El porcentaje del aumento del salario mínimo, ¿cuál fue? El porcentaje de subida del salario mínimo estuvo alrededor del 16%. Sí, señor. ¿16%? Sí, señor. Bueno, 16. porque hay un 14.62% de aumento en el salario de los congresistas. Pero eso con una inflación que tenemos que es del 3 o del 4% anual. Es decir, Eso, 10 puntos de aumento real. 10 puntos de aumento real. Le doy cifras para que la gente le ponga calculadora al asunto. El salario actual de los congresistas, y le tengo que sumar, de los congresistas, magistrados de alta corte, procurador, fiscal general, defensor, está en 37.880.418 pesos. El aumento es de 5.538.117 pesos y su nuevo salario queda en 43.418.535 pesos. ¿Es un aumento retroactivo o es solamente de acá para adelante? Usualmente el aumento siempre es retroactivo, doctor Fernando. Es lo que siempre se estila, porque es el año. Entonces va a ser un buen chequecito el que salga con destino a los magistrados de las altas cortes, a los congresistas, al Procurador General de la Nación y supongo que a los procuradores delegados, al Defensor del Pueblo, seguramente al Contralor General de la Claro, República. claro, ¿Cuánto vale todo aquello? claro. Una gran cantidad de dinero es la que se destina a pagar semejantes salarios. Y lo curioso de todo esto es que algunos miembros del Pacto Histórico habían rechazado este tipo de aumentos, que además son aumentos, doctor Fernando, que impone la misma Constitución en el artículo 187, y ellos lo rechazaban y decían que eso era inadmisible, pero ahora que son gobierno, pues se quedan callados, obviamente reciben el aumento. ¿Qué más les queda? Y entonces los enamorados del petrismo dicen, pero ¿por qué ustedes no lo rechazan? A ver, una cosa era rechazar el salario de alguien que no lo tenía y otra cosa es teniéndolo, ahora salir a decir que no lo recibe. Eso no va a pasar. Lo cierto es que el aumento es una realidad y, bueno, muy buena remuneración para los congresistas, Bueno, definitivamente. 43 millones de pesos, pero averigüemos si es retroactivo o no es retroactivo, porque si es retroactivo quiere decir que a cada congresista le van a entrar como 250 millones de pesos adicionales. Averiguaré, voy a revisar el Perfecto, decreto perfecto. número 1219 del 2023, expedido el 24 de julio, que es el que se expidió para reajustar la asignación mensual para los miembros del Congreso de la República. Muy bien, ¿cuándo sale la sentencia de la Corte Constitucional sobre la paz total? Pues estamos en veremos. Recuerde usted que la ponencia por lo pronto es negativa, porque la paz total, Negativa, es decir, declarando la inexequibilidad de esa ley. declarando la inexequibilidad porque el gobierno Petro lo que ha pretendido es darle estatus político a organizaciones que nada tiene que ver. Si lo que pretende es la excarcelación de bandas criminales, no lo puede hacer porque solamente la ley de orden público contemplaba que esa excarcelación y esos diálogos se pudieran adelantar con organizaciones político-armadas. El caso de las FARC, a las que Juan Manuel Santos reconoció con estatus político, o el ELN, al que han reconocido también con estatus político. El resto, tema Clan del Golfo, Puntilleros, Pelusos, Pachenca, todos estos criminales que hay en el país, no son ninguna organización política. Por lo mismo, no pudieran llamarlos a una negociación y mucho menos ponerlos en libertad como lo pretenden ahora. Entonces es la razón de fondo. Además, doctor Fernando, de tener una razón de forma, y es que nunca la ley de paz total contó con visto bueno del Consejo de Política Criminal, que debía determinar y decir si era posible o no aplicar el marco jurídico
esta norma de extensión de la ley de orden público. Bueno, parece que no la tiene todas consigo el gobierno de Petro con el Congreso de la República. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, ha hecho una advertencia muy clara que parece indicar, yo no le voy a jalar a que el Partido Conservador sea un apéndice de los grupos que tiene usted metidos en el bolsillo, ¿no? De hecho, doctor Fernando, recuerde usted que el Partido Conservador se declaró en independencia, hizo un año de partido de gobierno, se declaró en independencia, y lo que hay por noticia es que, primero, Efraín Cepeda es el nuevo presidente de la Comisión Tercera en el Senado de la República, la Comisión Económica, de tremenda importancia, por supuesto, para el gobierno. Y como si las cosas ya no estuvieran suficientemente complejas para el gobierno, el presidente de la Comisión Tercera en Cámara es Carlos Cuenca, que es de Cambio Radical y que obviamente es un partido de oposición. Y lo que ha dicho Efraín Cepeda ayer mismo respecto de su tarea es que él recomendó ya no asignar recursos de presupuesto del 2024 a ministerios que no sean capaces de ejecutar y que habrá que revisar los que sí logren ejecutar lo que se propone para ver si se les da más presupuesto. Pero ha sido claro en que el tema no es tan pacífico de que venga yo manipulo, yo ordeno y eso se hace. No, creo que se pone muy difícil. Y ayer no cesaban las críticas. De hecho, Lidio García, doctor Fernando, sentado en la presidencia de la Comisión Segunda del Senado de la República, hizo un llamado al señor Álvaro Leiva, quien no aparece a los debates que ayer, el año pasado citó la senadora María Fernanda Cabal, para que le explicara al país la gran promesa incumplida. Recuerde usted que tanto Petro como Álvaro Leiva decían que el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, no sería un botín burocrático y que le entregarían a la gente de carrera los cargos. Lo cierto fue que nombraron una cantidad de políticos, ex senadores, ex representantes a la Cámara en distintas embajadas. Vea usted el caso de la Argentina con Camilo Romero, de Venezuela con Armando Benedetti o Nicaragua con León Freddy Muñoz. Escuchemos qué fue lo que dijo el senador Lidio García el día de ayer. Quisiera hacer un llamado a todos ustedes y en concordancia con nuestro nuevo vicepresidente, el doctor Nicolás, para que hagamos respetar nuestra comisión. No puede ser posible que aquí se sigan debatiendo iniciativas de gobierno sin presencia de los ministros y del canciller. La Comisión Segunda, pues tiene que ser respetada por esas instituciones. La Comisión Segunda no puede seguir debatiendo iniciativas de la Cancillería sin presencia del canciller. Así de claro, porque el canciller Álvaro Leiva no va a las citaciones que le hacen el Congreso de la República. Ave María, Ave María. Bueno, ahora va a tener en el gabinete un nuevo respaldo, ¿no? Un gran apoyo. El del ministro de Minas, porque Álvaro Leiva ha sido el representante de las FARC. Entonces ahora aparece este sujeto, ministro de Minas, que es reconocidamente un miembro activo de las FARC y grande admirador de Chávez, como lo ha dicho repetidamente en sus trinos y en sus manifestaciones electrónicas. Bueno, Álvaro Leiva pues no va a los debates en la Comisión Segunda para atender el desarrollo de los procesos, de los proyectos en los que tiene interés la Cancillería. Increíble, pero cierto. En el caso del señor Omar Andrés, doctor Fernando, el ministro, fue efectivamente candidato a la Cámara de Representantes por las FARC, el partido FARC, si valiera la aclaración, y pues obviamente no logró su cometido de llegar a la curul, pero por supuesto, claro, lo vimos de saco y de chaqueta, con el logo de las FARC haciendo política. Yo pensaba que me decía usted que el gran apoyo que llegaba para Álvaro Leiva era Irene Vélez.
porque No, estuvo no, allí. no, ¿cómo que Irene Vélez? No, el nuevo Minas. Le cuento entonces por qué Irene Vélez. Ayer estuvo reunida con el señor canciller Álvaro Leiva, la doctora Irene Vélez, la filósofa Irene Vélez, y todo parece indicar que habrá embajada a la vista. Entonces veamos a ver a dónde la van a enviar. Si la van a enviar a Kenia para traer el suajili a Colombia, o a dónde la van a enviar, a qué territorio ancestral, para que le ayude al gobierno del cambio en esa lucha contra el cambio climático. A propósito, ya veo muchos en redes sociales hablando del vocero del apocalipsis mundial. Así bautizan al presidente Petro, que insiste en que vamos en la sexta extinción de la raza humana. Muy bien. Varias extinciones de la raza humana. ¿Cómo, cómo ha vuelto a aparecer la raza humana después de extinguida? Todavía no he ¿No? encontrado cuál fue la primera, pero bueno. ¿Qué? Sería que quiso hablar de pronto algunas especies de animales, me imagino yo. Porque sí, los que extinguieron fueron Ay, los Dios, dinosaurios. Dios mío. Bueno, ¿a quién se le puede olvidar el famoso Gafas, que fue persona tan significativa en el secuestro de Ingrid Betancourt? Gafas de las FARC. Ahora Gafas será negociador de paz. ¿Esto será una pesadilla o será verdad? Pues es una realidad este guerrillero, doctor Fernando, que fue capturado en la operación Jaque, carcelero de las FARC. Recuerda las imágenes en el helicóptero en el que se logró la liberación en el 2017 de Ingrid Betancourt, de unos hombres de nuestro ejército y policía y otros políticos. Pues ya quedó listo para ser nada más y nada menos que vocero del grupo de Iván Mordisco en las negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo le parece, Pero pues? además, es que esto no es nuevo, doctor Fernando. Gafas ya está en libertad desde el año 2017. Está Ah, ¿ya libre. está en libertad? Sí, pero claro, pero claro. ¿Quién lo dejó en libertad? ¿La JEP? Por supuesto, quedó en libertad en el año 2017 después de someterse a la JEP. Y les cuento un datico al oído. No se sabía dónde estaba el señor, se había desaparecido. Pues desde hace más de 3 años, este sujeto tiene las armas en la mano y hace parte del Estado Mayor de las FARC de Iván Mordisco. ¿Cómo le parece? O sea, ¿Cómo le no parece? lo acaban de nombrar gestor de paz porque está haciendo la paz. No, no, no. Lo nombraron gestor de paz porque está en armas, está en el monte, al lado de Iván Mordisco. Yo siempre me pregunto dónde están los que me pusieron a mí físicamente la bomba, que fueron liberados por la JEP. El señor Bigotes y el muchachito ese Carne, que fue el que físicamente me puso la bomba que asesinó a mis 2 escoltas y no me mató a mí por milagro de Dios, con la intervención de San Miguel Arcángel. Entonces, esos 2 están libres. ¿Qué estarán haciendo? ¿Dónde están? ¿Qué fue de la vida de ellos? ¿Lo soltó la JEP? Ah, porque la JEP los pone a todos en libertad. Claro, como tenían libertad a Gafas. Hágame el favor. Hágame el favor. Bueno, muy bien. Condenado a 19 años de cárcel por narcotráfico, por secuestro. Recuerde usted que él es uno de los autores del secuestro, según las autoridades, de Thomas Hobbs, de Caden Stenzel y de Mark González, los contratistas del gobierno americano, que fueron secuestrados en el año 2003 y que fueron liberados 5 años después en la Operación Jaque. Pues sí, este sujeto está con Iván Mordisco y todo se deriva, pues obviamente, de que la JEP lo dejó en libertad. Bueno, de Mar, que ahora van a pagar por no sembrar coca. Es decir, a los campesinos de Colombia les dicen no siembre aguacates y no siembre arroz y no siembre papas porque le voy a pagar siempre y cuando no siembre coca. ¿Qué es eso? El ministro de Justicia, Néstor Osuna, que poco ha hecho por la justicia en Colombia, ha venido entregando detalles a cuentagotas de lo que él ha llamado la política de drogas que trabaja el gobierno y que va a quedar aprobada en algunos días. Señaló que entre las propuestas que hay para enfrentar, o esto no es enfrentar, para legalizar más bien, el tema de la coca en Colombia, está el de pagar un subsidio temporal a cultivadores de coca para que dejen recuperar la selva y ayuden a la reforestación.
Dicho de otra manera, si usted quiere recibir un subsidio, siembre coca. Ahí hay un subsidio. Y si quiere recibir un subsidio y le gusta todo tipo de actividad criminal, mate, porque el presidente Petro anunció que pagará para que no maten. No, esto es terrible. Es el estímulo a la criminalidad por punta y punta. ¿Cómo le parece? Pues subsidio a los campesinos para que no siembren coca. Subsidio finalmente a los que trabajan con el clorhidrato de cocaína para que no sigan cometiendo delitos. Bueno, bien la llevamos, bien la llevamos. Demar, ¿qué otra cosa tenemos antes de despedirnos? Pues, doctor Fernando, nos queda hablar de las reformas constitucionales, un dato que vale la pena para que vean ustedes el nivel de país que nos está tocando vivir y lo que se viene, porque en el gobierno Petro las cosas no van a ser diferentes. Hemos preguntado cuántas reformas constitucionales y leyes se han aprobado en el país desde 1991, pero sobre todo tener el dato de cuántas se han tramitado en el último año. Estamos hablando de más de 343 normas tramitadas en la primera legislatura, fueron aprobadas más de 40 nuevas leyes en Colombia y reformas constitucionales desde 1991 al 2023 van 59 reformas constitucionales. Y la noche que llega, porque también hay una lista muy larga de las que se van a pretender tramitar en el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, fui profesor varios años de Derecho Constitucional, pero no me atrevería hoy a decir que constitucionalmente una cosa es de una manera o de otra, porque me asalta por la espalda alguna reforma constitucional que desconozca. Esto es el horror, es el irrespeto total a la organización constitucional del país. Aprueban y aprueban y aprueban reformas constitucionales. Bueno, y tengamos muy presente lo del robo del petróleo de mar, a ver cómo se sigue desarrollando esta escena y cuánto es en verdad el robo que se le hizo al petróleo colombiano y cuánto petróleo se trajo de contrabando desde Venezuela para ser exportado como petróleo colombiano.